Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Barna al Día Podcast. Este día tenemos a dos expertos de marketing que vamos a tocar un tema muy particular que creo que todos queremos de alguna forma profundizar en él. Y para iniciar quisiera que nos hablara un poco nuestro profesor del área de marketing, Oscar. Eduardo, muchas gracias. Pues nada, efectivamente tengo la responsabilidad de dirección comercial y marketing dentro de Barna y yo siempre digo con un buen aplatanamiento que ya está a punto de completar 12 años y trabajando mucho con el mercado local, movimientos del mercado y demás. Ok, y nuestra invitada estelar, Sol Disla, que también es experta en marketing. Gracias. Bueno, pues para mí un placer, colaboradora docente de Barna también y bueno, ya le llevo 10 años a Oscar persiguiéndole en esta carrera y doblemente feliz hoy porque además de ser la única dominicana en este panel, única mujer, entonces estaré representando a la rama femenina y a la rama marketera y de comunicación. Que es tan importante en ese sector el área femenina, ¿no? Absolutamente. Bueno, tenemos un tema muy interesante que es marcas con propósito, ¿no? A mí me parece que desde esta perspectiva que siempre intentamos tener en Barna sobre el tema del humanismo en la empresa y que abarca también un área fundamental que tiene que ver con marketing, ¿qué son marcas con propósito? Eduardo, mira, esto es un tema que fue bien interesante porque yo creo que mucho del corazón de este podcast o de esta invitación surge de un artículo que escribió Sol, a propósito, que debe estar muy pronto a ser publicado, y hablaba mucho de qué es esto de marcas con propósito, para dónde van, pero quizá más importante, por qué es necesario que las marcas tengan un propósito, de dónde arrancan las cosas. Y a mí me gusta decirlo, repetirlo y repetirlo, que el propósito no se crea, se descubre. Tú de alguna manera tienes que entender y muchas veces tienes que volver a tus orígenes para entender por qué creaste esa empresa, por qué creaste esa marca. Y a veces es necesario que lo recordemos con alguna frecuencia. Bueno, ahorita que nos dice que todo nace de un artículo tuyo, Sol, ¿nos podrías un poco señalar de dónde surge ese deseo de hablar de marcas con propósito? Nosotros veíamos la necesidad de que conectemos que ya el mundo va muy rápido y cada vez más es más complejo darle sentido a las cosas que hacemos y el para qué las hacemos. Entonces, en esa identificación de cómo estamos conectando las marcas con los consumidores, pero al mismo tiempo cómo se está comunicando internamente con su primer público, que es justamente el colaborador, cómo conecta y cómo crea y agrega valor más allá de un momento. Entonces, vemos ejemplos muy buenos a nivel local e internacional de marcas que predican con el ejemplo y que hacen de su propósito una razón de ser de su día a día. Pero también vemos un muy buen ejemplo que es cuando ya una marca abraza una causa y no necesariamente es una causa que persigue dentro de su core de negocio, ni siquiera le interesa, sino más bien lo hace para llenar un requisito de responsabilidad social o de sostenibilidad o porque es muy bonito sembrar la matita o irnos a la playa a recoger sin darle un sentido de que eso forme parte de tu estrategia de negocios. Entonces, viendo los dos ejemplos que son completamente opuestos, podemos entender que hay mucha necesidad de que cada vez más las empresas conecten con su propósito para que descubran que una causa bien llevada y una marca con propósito es una marca que ejecuta desde la coherencia de su ser y que al mismo tiempo con esa coherencia actúa de cara a los demás. Yo de acuerdo. A mí siempre me gusta un poco problematizar estas situaciones y me llama mucho la atención que hablamos de marcas con propósito y no necesariamente de empresas con propósito, y que creo que muchas veces no están ligadas, aunque deberían. ¿Y cuál es el sentido de ir más allá? Porque la marca siempre parece ser la máscara de la empresa frente a su mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una empresa con propósito y una marca con propósito y cómo eso afecta directamente tanto al colaborador como al cliente? Sin duda alguna, me gusta esa problematización, como tú estabas diciendo, dentro de lo que está. Y yo te voy a responder con una no respuesta. Es que no deberían ser diferentes. Es que debería ser empresas con propósito más allá de marcas con propósito. Sin embargo, dada la visibilidad de la marca, funciona como un vehículo y un mecanismo para muchas veces lograr con un mayor nivel o lograr con una mayor intención ese propósito.
pero la marca no puede existir si no está la empresa con propósito detrás de. Y de alguna manera, para mi gusto, tú mismo la fuiste respondiendo dentro del tema. La marca muchas veces apunta única y exclusivamente al mercado, mientras que si lo hablamos a nivel de empresa, el propósito primero te lo tienes que creer tú mismo. Si tú no te lo crees y lo terminas convirtiendo en una acción táctica para generar recursos, porque el 10% de las ventas que hagamos durante los próximos 2 meses van a este lado, oye, el mercado más temprano que tarde lo identifica, se da cuenta, etcétera. Y quizás reforzando algo, o más bien trayendo algo de nuevo lo que mencionaba Sol, lo único que conecta una marca con propósito con una empresa con propósito es la coherencia. Así que en el fondo deberían ser lo mismo. Y quizás ahí aprovechar y entender qué es esa coherencia, porque a veces pensamos que es una palabra muy linda, que resuena, que creemos que sí, pero coherencia es hacer lo que decimos que hacemos y hacerlo en un sentido con propósito, en una forma que alimente a la organización y que permita que más allá de que llevemos productos o servicios de una forma comercial, estos transformen la vida de las personas. Que entendamos que cada vez que un colaborador nuestro sale a la calle, sale un embajador nuestro con una causa que está abrazando la misma institución y que puede perfectamente permear en la sociedad de forma más favorable. Y es también entender qué es lo que somos y qué no somos como empresa para dar. Si realmente hay algo que ata mucho a una marca con propósito, a una empresa con propósito, es entender que la gestión de causa social, la gestión de hacia dónde va a apuntar, está ligada directamente a la forma en la que hace negocios y cómo ese negocio conecta con la transformación de la vida y de la sociedad misma. Okay. A mí me dio mucha curiosidad que Oscar inició con el propósito no lo creo, me lo encuentro, porque yo hubiera pensado que entonces una empresa tendría que en su fundación construir el propósito de su marca, pero si no es que lo tenga que construir, sino que me lo encuentro, yo iba a preguntar originalmente cómo lo construyo, pero si ahora más bien cómo lo encuentro, cómo encuentro el propósito de mi marca, porque estoy partiendo de que no es algo que viene de mí, sino que está allá afuera y que la facultad que yo tengo de incidir en él tal vez es muy poca, salvo que realmente tengan una apertura a encontrarme con él. Pero ¿cómo me lo encuentro? Es que el propósito no se inventa en una sesión de planificación estratégica de un día. En un día tú haces la misión, la visión y los valores y lo pones muy bonito en una pared y te queda perfecto. Pero tú necesitas un motor, una esencia, que es lo que te lleva a entregar valor a la sociedad. Entonces, cuando tú vas descubriendo qué tú haces para entregar valor, ahí tú vas descubriendo la esencia, tu propósito y cómo tu marca va conectando. Entonces, yo creo que va mucho por ese día a día que se vive y quizás que Oscar me ayude ahí a complementar de cómo las organizaciones también están utilizando esto para no solamente encontrarlo por un momento, sino para revisarlo, si ya lo tengo y de qué manera puedo evolucionarlo o llevarlo a un siguiente nivel. Eduardo, yo prefiero la palabra que tú mencionaste, construir. No, nunca dije que no se construyera porque de alguna manera nace del descubrimiento. Bueno, Picasso decía que todo acto de construcción primero es un acto de destrucción. Claro. Con lo cual tú también necesitas entender aquello que no eres para poder entender mucho mejor lo que sí eres. Sí hay una intención clara en lo que tú puedes hacer y demás, pero yo creo que el momento de la fundación, como mencionaste, de alguna manera ayuda de una manera muy cercana a entender cuál es mi propósito, a descubrir cuál es mi propósito. Si alguien me dice, es que yo nací con esta, o sea, yo creé esta empresa para hacer dinero, le digo, maravilloso, bienvenido, ojalá te vaya bien, pero ese es el resultado, no el propósito. Cuéntame qué tipo de necesidad querías satisfacer en el mercado, qué encontraste en el mercado que estaba descubierto para poder convertirlo en una oportunidad. Y muchas veces se descubre el propósito a partir de esa identificación de los porqués. Y voy de la mano un poco a la pregunta que tú decías de cómo se construye, porque sí se puede construir. Yo incluso también lo digo con mucha frecuencia, el propósito de una compañía no cambia de manera dramática en el tiempo, puede evolucionar, puede seguirse construyendo, pero no son cambios grandes. Lo que cambia es la forma en la que yo se la entrego al mercado. Entonces, para que sea un proceso de construcción permanente a partir de un descubrimiento, bueno, particularmente yo incluso sugiero un libro, herramienta, si se quiere, que es El Círculo Dorado de Simon Sinek. Él dice, todo empieza por el porqué. Y la verdad es que tiene mucho sentido, porque en el fondo primero tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y al final vemos el qué hacemos.
Entonces, devolvernos a volver a preguntar por qué hacemos lo que hacemos, por qué creamos esta compañía, por qué decidimos llegar a un mercado particular, te va a ayudar de una manera fuerte a volver a encontrar, descubrir tu propósito y no crearlo. Por eso yo hablo mucho de descubrir el propósito, pero me gusta construir el propósito, porque no nace de cero, evoluciona en el tiempo, evoluciona con tu mercado, surge alrededor del tipo de cosas que te vas encontrando. Y para que no se me olvide, con esa diferencia que yo hacía entre marca y empresa con propósito. La empresa con propósito lo ve primero hacia adentro. La marca quizá lo ve solo hacia afuera, pero una empresa con propósito construye marcas con propósito. Claro. Y la empresa tiene un propósito y primero lo ve adentro. Y si tú no te lo crees, no funciona. Oye, y a mí me surge también, ahora que lo dices, esta idea de el área de marketing tiene que buscar crear o buscar un nuevo mercado. Siempre quiere, ¿cómo incremento mis ventas? ¿No? Sí. Si estoy pensando en una marca con propósito, tal vez ese propósito es muy limitado. Y entonces, ¿cómo planeo, cómo genero una estrategia de crecimiento cuando a lo mejor mi propósito no me alcanza para eso? O sí me alcanza y tengo que modificar mi propósito, o digo, eso es claro, es una pregunta que nos tomaría yo creo que un par Te de... pusiste filosófico. Sí, me puse del tema, filosófico. pero me gusta, Me porque sale- en el fondo tiene mucho que ver con el cómo lo estoy pensando. Y por eso insisto en el descubrir el propósito. Yo no necesariamente creo que tu propósito se quede corto, sino que probablemente necesitas profundizar más en él para entender de verdad y en el fondo por qué haces lo que haces. Y es curioso, cuando entiendes mejor el por qué haces lo que haces, lo puedes convertir más en oportunidades de crecimiento. Y yo quisiera agregar que no nos limitemos al departamento de marketing o al departamento de comunicaciones o al departamento de estrategia. Tenemos que verlo transversalmente. Cuando toda la organización aporta en esa construcción de ese propósito, tú estás creando propósito, porque estás haciendo hacia adentro lo que realmente dices que haces hacia afuera. Y le das la oportunidad a todo el mundo en igualdad de condiciones de aportar su granito de arena, de aportar su visión de cómo ve la organización creciendo, de cómo ve ese propósito compartido, y le das un sentido de pertenencia a quien colabora contigo, que es sin duda alguna el principal activo con el cual puedes vender un propósito coherente hacia afuera. Quizás también verlo porque quien está en toda la cadena de valor crea un aporte en el día a día que muchas veces el que está detrás de un área de mercadeo, o el que está detrás de un área de recursos humanos, o el que está detrás de un área de ventas, lo ve desde su punto de vista. Pero cuando tú buscas ese conjunto de disciplinas y de sentar a todo el mundo en la mesa a compartir sus ideas, tú definitivamente estás construyendo ese valor a largo plazo. Claro, ahí ya el área de marketing se desdibuja porque entonces la parte de estrategia tiene que estar involucrada directamente con el área de marketing, ¿no? O sea, Definitivamente tenemos que estar todos, porque una empresa no es una persona, una Claro. empresa, una institución es la suma de todos los esfuerzos de todas las personas que están ahí. Incluso eso te diseña mucho también la forma en la que tú vas a aportar ya de forma táctica con una acción filantrópica o con una acción de responsabilidad social, porque ya ahí tú tienes la forma de ver el 360 del negocio. Y es interesante verlo en ese sentido porque probablemente marketing te funciona como uno de los mejores vehículos para poder cumplir con tu propósito, porque te acerca al mercado, porque te lleva al mercado, porque se encarga de que no solamente sea el tuyo, sino que eres capaz de permear a tus clientes, a tu sociedad, y ahí marketing juega un rol estratégico que no puede estar desconectado de la compañía. Marketing en este caso te funciona como la locomotora, pero tienes que llevar todos los vagones que están alineados dentro de un riel para que efectivamente lleguen al camino que se plantearon lograr, el propósito que buscan obtener. Y ahí me voy por un ejemplo muy grande a nivel global, pero lo aterrizaré también un poco a nivel local. Patagonia es una de estas empresas que normalmente surge como una de estas empresas que tiene tan claro su propósito que incluso si para poder cumplir su propósito vende menos, son felices porque efectivamente lo están haciendo. Si para cumplir su propósito comparten sus ventajas competitivas y su investigación y desarrollo con sus competidores, son felices porque están cumpliendo su propósito. Y bienvenido sea que les funcione como negocio. Incluso veo casos a nivel local. Yo normalmente en esto no me gusta poner demasiados casos locales porque el riesgo no es malo, sino que cuando tú mencionas a uno o dos, dejas de mencionar a el muchos. otro te dice, ¿no? Y hay muchos casos. Pero hay un caso que me gusta y me gusta incluso hasta promoverlo por ser una empresa pequeña
en un proceso de crecimiento que es Green Depot. Green Depot, básicamente ellos dicen, nuestro propósito es hacer un tema de innovación sostenible mientras cuidamos el planeta. Y están haciendo mecanismos donde hasta competimos con el FOM, no me gusta ponerlo en anglicismo, pero para que se entienda dentro de lo que está haciendo, y buscan innovaciones a partir de lo que está en el mercado, buscan oportunidades, riesgos del mismo mercado, que tu propósito no cambia, pero la forma en que se lo entregas al mercado sí. Y eso te obliga a ti, y esto es bien interesante, a una innovación constante. Y ahorita que lo decías, te obliga también a construir un marketing con una ética de trasfondo, ¿no? Porque, Totalmente. porque no puedes saber, es que lo estás diciendo ahorita muy, muy bien. Hay una intención, donde además la intención no solo tiene que ver con vender más, sino con que la gente que compra, que forma parte de la organización, sea feliz, Sí. ¿no? Porque también tenemos esta idea del marketing que es muy susceptible de convertirse en un marketing que hace a un lado la ética, ¿no? Y esto sí ya es mi área, por eso me emociona tanto. Y esta visión de que una marca con propósito requiere una empresa con propósito, pero que además al final nunca está desligado de la ética, ¿no? Creo que Es imposible desligarlo, porque es el bien hacer. El propósito es justamente esa línea que te conecta con lo que sabes hacer para hacer el bien y el para qué tú entregas valor a la sociedad. Entonces, definitivamente tiene que estar atado a un cimiento muy fuerte para que funcione. Si no, no es funcional. Si no es una moda de un momento, una tendencia de un momento, quizás una sensibilidad puntual de alguien de la organización en un momento. Y además es lo que te va a llevar a que todo el mundo se monte en el barco, a que todo el mundo se alinee. Así es. Porque le da sentido nuevamente a lo que estás haciendo. Sin valores, definitivamente no funcionaría. a ver, sí, Incluso, para ponerlo en el antiejemplo, dentro del tipo de cosas que suceden, los temas de lavado de imagen, greenwashing o cualquier cosa que le podamos poner al respecto, hay muchos ejemplos específicamente en el mercado. Y aunque económicamente les funcionan, no dejan de ser una moda pasajera, no dejan de ser efímeros y muy rápido terminan cambiando de un lado al otro, porque en este momento esta causa es suficientemente sexy, valga la aclaración dentro de lo que estoy mencionando, para subirme en ella, porque si no estoy ahí me da miedo de no estar ahí y qué van a decir mis clientes, pero no me lo estoy creyendo, no lo tengo en el fondo, no es parte de mí como empresa, con lo cual termino al vaivén de las olas y aunque económicamente funcione, en el fondo tus clientes lo van sabiendo, se van comprometiendo y crecen o dejan de crecer contigo. De hecho, desde una perspectiva también de sostenibilidad financiera, si lo queremos ver más objetivamente, cuando tú abrazas una causa en específico y la empresa dice, vamos a abrazar la causa Oscar Calderón, esa causa se convierte en lo que hace durante todo un año y va evolucionando el proyecto Oscar Calderón con esa propuesta. No es, bueno, pues vengo donde Oscar ahora en diciembre y hacemos una fiesta de Navidad para los niños de Oscar y ya el año que viene me olvidé. O sea, ya Oscar no existió durante todo un año y tú dejaste esa propuesta de quizás hacer algo más allá del momento que trasciende en el tiempo y que le agregue valor a Oscar, pero también te agregue valor a ti como empresa. ok. ¿Y el propósito puede ir cambiando o Claro que sí puede cambiar, porque definitivamente la adaptabilidad, la única constante siempre va a ser el cambio, pero lo importante es tener en consideración de que esa adaptabilidad venga desde adentro de la empresa hacia afuera y que no sea el entorno el que nos moldee completamente a nosotros. Eso juega un papel también de qué tan fuerte es el liderazgo. Yo creo que para que una marca, una empresa tenga un propósito determinado, predefinido, influye mucho el líder que tenga y que ese liderazgo permee en toda la organización, que no se quede en una cúpula, que no se quede en un departamento, sino que también sea un liderazgo que cree ese mismo valor hacia afuera y hacia adentro. Si combinamos incluso con temas de sostenibilidad, va muy de la mano para poder ayudar a evolucionar o ajustar ese propósito. Yo insisto, los cambios de propósito son más lentos, pero tú tienes que hacer un análisis constante y permanente de los riesgos que tiene tu empresa. Y dentro de los riesgos también hay un tema de gestión con los diferentes stakeholders. Así que si tu contexto está ajustándose, está cambiando, está evolucionando y se están presentando nuevos riesgos, te permiten ajustar, yo no diría cambiar, pero sí evolucionar tu propósito Claro, para poder dar un par de pasos hacia adelante y entender la dinámica de mercado. Y hay marketing
tiene una clara responsabilidad, porque marca con propósito no es solo para allá, también es entender lo que sucede en el mercado para regresarlo a la compañía y hacer esos procesos de evolución de una manera coherente. Y quizás otra forma de verlo también socialmente cuando ocurren desastres naturales es quizás uno de los mejores ejemplos. Quizás tu marca no está comprometida con desastres naturales como tal, pero ocurre en tu comunidad, en la comunidad donde tú tienes la empresa, en la comunidad donde tú tienes la gente que va día a día a ayudarte a esa generación de valor. Entonces, ¿qué tan constante tú puedes ser en abrazar ese tipo de momentos sin convertirlos en algo que sea adaptable a tu propio propósito y que permita que esos mismos colaboradores puedan perfectamente sentirse protegidos en los momentos más vulnerables, o que esa comunidad, en agradecimiento a los años que tú tienes en la empresa y a lo que hiciste en el momento que más lo necesitaba, seas tú el primero en acudir? Eso manda un muy buen mensaje. Y creo que aquí la marca país República Dominicana ha sido muy consciente y muy coherente al momento de ayudar. Aquí el dominicano tiende mucho a ayudar, y quizás el ejemplo claro es cada vez que ocurre un desastre natural en nuestro país hermano o en algún otro país con el cual tengamos así esa relación tan estrecha, el dominicano es el primero que sale a ayudar. El dominicano es el primero que sale a donar, y eso nos caracteriza, y de hecho nos da un upgrade como marca con propósito, que de hecho me parece que ahí pudiese también ligarse a una estrategia de marca país interesante. Ahora, hay un riesgo ahí, ¿no? Que el desastre pase y se nos acabe el propósito, ¿no? Si no tengo el propósito bien construido, bien consolidado, Tal cual. y me monto nada más al tren, ¿no? de la oportunidad del desastre, porque ocurre y ocurre muy frecuente y todos lo vemos, yo creo que hay que tener claro que no tiene que quedarse ahí, ¿no? O sea, que mi propósito tiene que ser un propósito sólido y no sea solo el propósito de aparecer cada que haya una necesidad, Totalmente. sino que tengo que ir a buscar la necesidad. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Y tú sabes que las nuevas generaciones no te perdonarían como marca. Claro. Jamás que vayas simple y llanamente el día de la donación o el día que ocurrió el huracán. No te lo van a perdonar, porque no está dentro de su concepción mental ni está dentro de su esquema de valores que seas un oportunista. Está dentro de su esquema de valores que tú seas un constante agregador de valor, pudiésemos decir, o que seas una persona que esté constantemente, una empresa marca, que esté constantemente pendiente a esas necesidades de forma real. Eduardo, Sol, si me permiten, hay un comentario puntualmente. Hay un estudio que a mí me gusta mirar con mucha frecuencia, que es el barómetro de confianza de Edelman. Y dentro del tipo de cosas que están surgiendo no, evolucionando, pero también exigiendo con más fuerza, es la responsabilidad que nuestros clientes y stakeholders nos piden a las empresas, más allá del compromiso financiero, etcétera. Y de alguna manera le están exigiendo un poco más a ese nivel de compromiso, de comprometerse con la sociedad, más allá de momentos específicos, de momentos circunstanciales, y ser capaces de ayudarlos a evolucionar en el largo plazo. Bueno, miren, yo creo que podremos quedarnos aquí 3 horas platicando sobre ese tema, porque creo que es apasionante y creo que hay muchas cosas que se tienen que decir. Yo no quisiera terminar sin preguntar una cosa que me parece fundamental. ¿Cuál es el riesgo para mi marca de no ser una marca con propósito? Okay. Porque tú ahorita hablabas, ¿no? de que las nuevas generaciones no están dispuestas a perdonar esta máscara, ¿no? O sea, cuando no es realmente parte de mi ADN, sino simplemente es una fachada. ¿Cuál es el riesgo de no ser una marca con propósito? Aunque suene una frase medio construida dentro de lo que está, yo tengo también otra que menciono mucho en mis clases y demás, y es cuidado cuando el exceso de velocidad pone en riesgo tu trascendencia. Cuando eres una marca que no tiene propósito, tu gran riesgo es responder a la velocidad de lo que sale al mercado, pero en el fondo no trasciendes, no logras ir más allá. Pones en riesgo tu largo plazo, si lo ponemos en términos financieros, pones en riesgo tu sostenibilidad. Y como el corto y el largo plazo empiezan el mismo día, pues básicamente tú tienes que gestionar y trabajar tu trascendencia con el flujo de caja de hoy, pero con el compromiso que hace que logres trascender. Y quizás como complemento, entender que el propósito en una marca, en una empresa, no es un accesorio, no es una moda, es una forma, una herramienta de tú tener un largo plazo sostenible, pero al mismo tiempo de tener tu rol claro en la sociedad, que tú existes para agregarle valor a todos. Bueno, pues Sol, Oscar, muchísimas gracias por lo que nos acaban de compartir, y les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado en esta edición del podcast de Barna.
Y pues nos estaremos viendo en siguientes ocasiones, ¿no? Los volvemos a Y invitar. te vemos en el aula de marketing, ¿verdad? Sí, claro. A ver, te voy para allá. Mira, tengo mucho que aprender. Podemos invitarte para hacer un par de discusiones cruzadas. Mucho que aprender, mucho que aportar, que es que donde creo que hacemos mucho que la construcción del propósito. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Definitivamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Síguenos en las redes sociales @Barna Management School y conecta con nosotros.